Bueno, toda gran historia tiene un origen, ¿verdad? Y la que vamos a explorar hoy, bueno, nace en las profundidades más oscuras del océano. Hoy vamos a conocer a Siralice, una guerrera con un poder capaz de mover mareas, pero cuya batalla de verdad, la importante, se libra en el silencio de su propio corazón. Y claro, para poder entenderla a ella, primero hay que entender su mundo, y esta frase de la matriarca es que lo resume todo a la perfección. Ojo, no estamos hablando de un reino de villanos, para nada. Hablamos de supervivientes, forjados a lo largo de eones. Allí la fuerza no es una opción más, es literalmente la única ley que garantiza que sigan existiendo. Y es justo aquí, en este mundo forjado en la supervivencia más pura, donde nace nuestra protagonista. Pero su llegada, desde luego, no fue un evento silencioso. ¿Qué va? Fue un presagio, una tormenta. Y sí, tanto literal como metafórica, que sacudió los mismísimos cimientos del océano. Este es el reino de Naleska. Y no, que a nadie se le ocurra pensar en un paraíso submarino, porque no lo es. A ver, imaginemos un lugar donde la luz apenas llega, donde las leyes son tan antiguas como las corrientes más frías, y donde cada criatura, cada ser, se forja en una disciplina y una ferocidad brutales, simplemente para poder sobrevivir. Es que su conexión con el entorno es total. El nacimiento de Siralis no fue un evento cualquiera, no, fue una manifestación del poder del mar en estado puro. El océano no fue solo su cuna, fue el primer mensajero de su destino, un destino que iba a ser tan extraordinario como terrible. Desde el primerísimo momento, Sirales fue diferente. Y estos rasgos que vemos, la piel, el pelo, los ojos, no son solo detalles estéticos, para nada. Son marcas, símbolos de una promesa ancestral. Cada pequeño detalle de su físico ya apuntaba a un potencial fuera de lo común, y su primer llanto, bueno, no fue el de un bebé normal, fue el primer acorde de una increíble sinfonía de poder. Vamos a ver ahora cómo se construye todo este potencial. Porque claro, en Naleska un don de este calibre no se cultiva con delicadeza, se forja, como el acero, a base de golpes. Su infancia no fue de juegos, no, fue un campo de entrenamiento constante. Aquí se ve perfectamente la brutalidad de su educación. Ella no aprendía canciones de cuna, no, aprendía a convertir su voz en un arma letal. Y es que los pasos de este entrenamiento son tela. Cada uno está diseñado para eliminar cualquier atisbo de debilidad y para maximizar su capacidad de matar. ¿Por qué? Porque en Naleska la supervivencia del reino lo justifica absolutamente todo. Y esta frase de la matriarca es la doctrina fundamental que la define, pero al mismo tiempo es la que la aprisiona. Su poder no tiene nada que ver con el arte o la expresión personal. Es una herramienta, pura y dura, una responsabilidad feroz, donde no hay, ni puede haber, espacio para la compasión. Pero claro, en medio de toda esa doctrina tan implacable nace la semilla del conflicto. Y es una simple pregunta, pero lo cambia todo. Es el primer signo de que hay una conciencia ahí dentro que se está rebelando contra su propia naturaleza forjada. Es como un susurro de humanidad en un arma viviente. Y esa duda, esa pequeña duda va a crecer justo en el peor momento, cuando está a punto de ser puesta a prueba. Esa duda interna, esa pregunta, está a punto de chocar de frente con la realidad. Porque llega el momento en que Siralis debe demostrar que es la guerrera que Naleska necesita, que es el arma perfecta que han estado creando durante toda su vida. La amenaza es muy clara, y la respuesta tiene que ser contundente. A ver, para el Consejo de Sirenas, esto es una simple cuestión de defensa territorial, sin más. Pero para Siralice, para ella es su gran rito de paso. Es el momento de silenciar esas dudas que tiene y simplemente cumplir con su deber. Y en un primer momento la conexión con su poder es absoluta. Siente una especie de éxtasis primario, una euforia salvaje, esa conexión ancestral con la furia del océano. Es para lo que ha nacido, y por un instante se entrega por completo a la destrucción. Sin dudar. El resultado es devastador. Esto no es una simple batalla, es un auténtico cataclismo orquestado por su voz. Las olas se convierten en muros de agua furiosos, los cascos de los barcos se quiebran como si nada, y los gritos de los humanos se pierden, se ahogan en una sinfonía de caos. Su poder es, a la vez, algo magnífico y absolutamente aterrador. Y entonces, justo ahí, en medio de toda esa furia de la tormenta, del estruendo de la madera quebrándose, un solo sonido. Un sonido agudo, humano, que lo atraviesa todo. Un sonido que de repente rompe el hechizo. Ese grito es, ni más ni menos, la encarnación de su duda. Por un fugaz instante, el arma vacila, la guerrera duda. Pero la programación es demasiado profunda. La ley de Naleska se impone con toda su fuerza, y ella cumple su misión hasta el final. Pero algo dentro de ella se acaba de romper. Y es para siempre. Y con esto llegamos a las consecuencias de la victoria. Y es aquí donde el conflicto interno realmente explota. Porque por fuera es un triunfo absoluto, una celebración. Pero por dentro es el comienzo de una auténtica tortura.
Aquí es donde vemos esa fractura interior en su máxima expresión. Mientras todo Nandleska celebra a su nueva heroína, a su campeona, Sir-Alice no puede quitarse de la cabeza ese rostro, ese grito. La gran victoria de su pueblo se convierte para ella en su derrota más personal. Para ella, el canto de la celebración sueña como una acusación. Su propia madre intenta reforzar la lógica de su mundo. Es la idea más brutal de que el fin justifica los medios, el sacrificio de unos pocos para salvar a la mayoría. Es una lógica fría, sí, muy pragmática, pero que para Sir-Alice ahora mismo ya no es suficiente para calmar su conciencia. Y aquí llega el dogma final, el de la matriarca, que va un paso más allá. Para ella la compasión no es solo una debilidad, es un lujo peligroso, es una amenaza directa a todo lo que han construido. Para la gente de Naleska, mostrar piedad significa arriesgarlo absolutamente todo. Así que imaginemos la escena. Mientras los cantos de victoria retumban por todas las cavernas de Naleska, Sir-Alice se siente más sola y más rota que nunca. Sí, ha cumplido con su deber, ha asegurado la supervivencia de su gente, pero en el proceso ha perdido una parte fundamental de sí misma. Y todo esto nos deja con la pregunta central de su viaje, ¿no? ¿Qué es más fuerte al final? ¿El poder que la define como guerrera de Naleska o esa pequeña duda, ese eco del grito de un niño, que podría ser la clave para su verdadera liberación? Es una pregunta que desde luego va a resonar a lo largo de toda su historia. Hoy nos sumergimos en la historia de Sir-Alice, una guerrera sirena cuyo poder, la verdad, solo se podía comparar con su linaje. Su destino, que parecía tallado en piedra en un reino implacable, dio un giro de 180 grados por una sola lección: seguir con su deber ancestral o abrazar una nueva armonía que encontró donde menos se lo esperaba. Pero a ver, para entender bien su caída, primero tenemos que meternos de lleno en su mundo. En el reino submarino de Naleska, la supervivencia es sencillamente brutal. Allí no hay sitio para la duda, ni mucho menos para la piedad. La fuerza es lo único que cuenta. La compasión se ve como una debilidad, una que podría aniquilar a todo su pueblo. Y bueno, este fue el dogma que moldeó a Sir-Alice, y el que al final ella misma acabaría desafiando. Y aquí es donde empieza todo. Ojo que Sir-Alice no es una rebelde desde el principio, que va. Es la guerrera más prometedora de Naleska, el orgullo de su madre, la matriarca. Pero, en secreto, muy dentro de ella, después de cada batalla, después de cada demostración de su poder destructivo, hay una pregunta que la atormenta. ¿De verdad esta es la única forma de vivir? ¿Destruir es el único propósito de su voz? Y entonces, escucha algo que lo cambia todo. Después de una batalla, entre los restos de un naufragio, oye la voz de un humano. Pero claro, no es un grito de guerra ni de terror, es una melodía de paz. Es el canto de un bardo llamado Elian, y por primera vez en su vida, Sir-Alice escucha una voz que no se usa como un arma, sino como un bálsamo. Es que el contraste entre sus voces es brutal, vamos. Por un lado tenemos el canto de Sir-Alice, tal y como se lo enseñaron. Poder puro, un arma para invocar tormentas, para destruir barcos, para imponer su dominio. Una herramienta de supervivencia, ni más ni menos. Y por otro lado el canto de Elian, que es literalmente todo lo contrario. Su música cura, une a la gente, da consuelo, no es un arma, es un refugio. Movida por una curiosidad que va en contra de todo su entrenamiento, de todo lo que le han enseñado, Sir-Alice busca a Elian. Y en secreto, claro, en calas ocultas, empieza una relación clandestina. Pero él no solo le enseña sus canciones, no, le enseña una nueva forma de entender su propia voz, una forma de crear en lugar de destruir. Es muy importante entender que esto no es un simple romance. Cada lección con el Elian, cada nota que Sir-Alice aprende a cantar para sanar en vez de para herir, es un acto de traición en toda regla. Está desafiando milenios de tradición. Está poniendo en duda la ley que mantiene unido a su pueblo. Es una rebelión silenciosa, sí, pero increíblemente peligrosa. Y por supuesto, la descubren. Su antigua compañera de entrenamiento, Mirva, la confronta. Para Mirva, que es la lealtad a Naleska personificada, lo que está haciendo Sir-Alice es una herejía. La acusa no solo de traición, sino de debilitar la esencia misma de su raza con un veneno, con una música que para ella es una burla a sus ancestros. La tensión llega a su punto más alto. Los humanos, armados hasta los dientes, se están adentrando en territorio de las sirenas, y la matriarca, Nalisdra, ordena un ataque, y elige a Sir-Alice para liderarlo, como una prueba de lealtad definitiva. Y es justo aquí, donde sus dos mundos están a punto de chocar de la forma más trágica que se pueda imaginar. En medio de la batalla, Sir-Alice se enfrenta a esa elección imposible. ¿Qué hace? ¿Desata su poder destructivo para proteger a su pueblo y cumplir con su deber? ¿O protege ese nuevo mundo que ha descubierto con Elian, un mundo de paz, de creación? Su corazón está literalmente partido en dos. Y entonces, ocurre.
Justo cuando va a liberar la nota mortal, esa que destrozaría el barco principal, ve a Elian a bordo, encadenado. Sus miradas se cruzan y, por un solo instante, Sir Alice vacila. Su voz se ahoga en su garganta. Y un solo segundo de duda es todo lo que hace falta para que se desate la tragedia. La consecuencia de esa vacilación es inmediata y es devastadora. Un arpón que iba directo a ella se clava en Mirva, que se había lanzado para protegerla. Su compañera, la misma que la acusó de traición, muere en sus brazos por culpa de su indecisión. El caos permite que su madre, Nalisra, emerja con una furia ancestral, destruye la flota humana en segundos y, de paso, captura a Elian, que está inconsciente. Para Sir Alice es el colapso total. En un solo instante ha provocado la muerte de su amiga y la captura del hombre al que ama. A partir de este momento, los acontecimientos se precipitan sin piedad alguna. Sir Alice pierde por completo el control de su destino, y cada suceso es un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Todo sucede a una velocidad de vértigo. El juicio a Elian es una farsa. Su sentencia es inevitable. Desesperada, Sir Alice intenta liberarlo esa misma noche, pero la descubren. Y en ese momento de máxima tensión, Baithorin, la madre de Mirva, cegada por el dolor y la venganza, apuñala a Elian. Lo asesina delante de los ojos de Sir Alice. Con su último aliento, Elian le deja un mensaje que es, a la vez, una promesa y una maldición. La idea de que su música, su influencia, sobrevivirá incluso después de su muerte. Es un momento absolutamente devastador. Pero el castigo para Sir Alice aún no ha terminado, ni de lejos. Su madre, la matriarca Analistra, le reserva un destino que es peor que la muerte. Un castigo diseñado no solo para hacerla sufrir, sino para borrar por completo su identidad como sirena. Y ese castigo es el canto maldito. Estamos hablando de una magia terrible, casi olvidada. Es un ritual que, literalmente, desgarra la esencia de una sirena, le arranca la cola y con ella toda su conexión con el océano. La transforma en aquello que, según su pueblo, la corrompió. Una humana. La transformación es total y es brutal. Pasa de ser la guerrera más poderosa de su reino a una humana frágil y desamparada en un mundo que ni siquiera conoce. Lo ha perdido absolutamente todo: su amor, su hogar, su gente y, lo que es más importante, su propia identidad. La imagen final es desoladora. Sir Alice es abandonada en la costa con unas piernas que no sabe usar, en una tierra que le es completamente extraña y hostil. El mar, que antes era su hogar, la fuente de su poder, ahora es una barrera infranqueable que la separa para siempre de todo lo que fue. Y así termina su trágica caída. Su voz, que una vez comandó tormentas y que luego aprendió a sanar, ahora está atrapada en un cuerpo humano, cargada de dolor y de pérdida. Y la pregunta que queda flotando en el aire es profunda. Después de perderlo todo, ¿qué tipo de música puede nacer de un silencio tan abrumador? Vamos a adentrarnos en la historia de Sir Alice. Imaginad a una sirena que nace con un poder terrible. Una voz capaz de levantar tormentas y de hundir flotas enteras. Vamos, que fue creada para ser un arma. Pero, ¿qué pasa cuando a un arma le quitan su propósito? Pues eso, maldecida y exiliada, Sir Alice acaba arrastrada hasta una orilla, donde todo su pasado de destrucción va a tener que enfrentarse a un futuro nuevo y muy, muy frágil como humana. Y esta misma pregunta, es la que lo define todo. Es un relato sobre el poder, claro, sobre el propósito, pero sobre todo es la eterna lucha entre la identidad que nos imponen y la que al final elegimos forjar con nuestras propias manos. Así que con esto arranca su nueva vida en tierra. Y es un capítulo que no empieza con poder, ni mucho menos, sino con una vulnerabilidad enorme. Este es el primer paso de una transformación que va a redefinir por completo quién es ella. Al despertar en la orilla, la primera sensación que tiene es de traición. Su propio cuerpo le resulta extraño. Ya no tiene cola, no siente la fuerza del océano, y sus nuevas piernas, son débiles, torpes. Cada paso que da en la arena es una lucha agónica. La han despojado de todo lo que era, y ahora está forzada a reaprender a existir desde cero, desde la fragilidad más absoluta. Su adaptación, como podéis imaginar, es un proceso lento y bastante doloroso. Pero el verdadero cambio llega cuando redescubre su voz. Fijaos, el mismo canto que antes partía barcos en dos, ahora aprende a modularlo para curar pequeñas heridas, para aliviar el dolor de los aldeanos. Y con cada pequeño acto de bondad va tejiendo un nuevo lazo de confianza, va construyendo un propósito diferente, nota a nota. Pero claro, el pasado no es algo que se pueda borrar tan fácilmente. Lo lleva grabado en la piel. Esa marca es una conexión constante y muy dolorosa con el poder que perdió, un recuerdo de la traición. Y, sin embargo, dentro de ella late algo más.
Es una fuente de poder dormido, que está ahí, esperando el momento de despertar. Un camino de redención, sin embargo, rara vez es un camino tranquilo. Y de las sombras, claro, emerge una nueva amenaza. Una que no busca destruirla, sino algo mucho más peligroso. Busca seducirla, tentarla, para que abrace esa misma oscuridad que ella, con tanto esfuerzo, intenta dejar atrás. Aquí está su gran conflicto interno, el meollo de todo. Por un lado, su legado de sirena, un poder de dominio, de destrucción, de miedo. Y por el otro, el canto de bardo, una voz para la sanación, la empatía, la comunidad. Son literalmente dos versiones de sí misma luchando sin parar por el control de su alma. Y entonces aparece él, Bralzar. Es el líder de un misterioso culto oscuro, y lo interesante es que no se presenta como un enemigo, sino como alguien que supuestamente la entiende. Sus palabras apuntan directamente a la marca, a la tormenta que lleva dentro, diciéndole que su verdadera naturaleza no es la que está intentando construir. Y aquí vemos la crueldad de su manipulación. Es terrible. Usa su dolor más profundo, la muerte de Elian, la persona que le enseñó a sanar, para tentarla. Le está ofreciendo transformar su culpa en poder, su pena en un arma para la venganza. Y claro, para alguien que se siente perdida, es una oferta increíblemente seductora. Este es el punto de inflexión. Aquí es donde todo cambia. Sir Alice deja de simplemente resistirse a su pasado y empieza a integrarlo de forma activa. Una crisis la va a obligar a enfrentarse a la verdad de quién es en realidad. De repente, el caos. Fuego. Un incendio voraz se desata en la aldea, devorando las casas de madera y amenazando con consumirlo todo. Todo lo que ella ha llegado a amar. El pánico estalla y los gritos ahogan el crepitar de las llamas. Su primer instinto es usar lo que ha aprendido. Empieza a entonar un canto de bardo para calmar a la gente, para organizar una evacuación. Y funciona, ¿eh? La gente se tranquiliza, pero se da cuenta de algo crucial. Su música puede calmar almas, pero no puede detener las llamas. Y en ese instante de pura desesperación, su impotencia se convierte en una llamada, y algo, en lo más profundo de su ser, responde. La marca en su espalda empieza a arder, siente el poder del mar agitarse dentro de ella, pero no como la antigua furia destructiva, sino como un eco de su deseo desesperado por proteger. Y en un acto de pura voluntad, consigue fusionar su nuevo canto de bardo con su poder ancestral. Su voz ya no solo calma, ahora comanda el océano. Gigantescas cascadas de agua se levantan del mar cercano y se precipitan sobre la aldea, ahogando las llamas en una demostración de poder controlado. Por primera vez, sus dos mitades no están luchando, están danzando en perfecta armonía. Este acto, por supuesto, no pasa desapercibido. Braltar ve que ha logrado acceder a su poder, pero no de la forma que él quería. La confrontación final es inevitable, y ahora ya no es solo una lucha de poder, es una colisión de ideologías. Sir Alice rechaza su oferta de forma definitiva y hace una declaración potentísima. No va a usar su poder para dominar. Acepta el coste de su elección, afirmando su nueva identidad como protectora, no como conquistadora. Y aquí, el personaje de Braltar adquiere una nueva dimensión. Por fin entendemos su motivación. No es pura maldad. Es el resultado de una tragedia. Su pueblo, un pueblo pacífico, fue aniquilado por confiar, y ahora ve la elección de Sir Alice como la repetición de ese mismo error fatal. Se convierte, en cierto modo, en un espejo oscuro de su propio viaje. La batalla es inevitable, pero Sir Alice ya no reprime ninguna parte de sí misma. Desata la furia de una tormenta marina, pero esta vez la guía con la luz y la precisión de su canto de bardo. Ya no es destrucción ciega, es poder con propósito, una fuerza de la naturaleza controlada por la empatía. La victoria llega, sí, pero no trae una paz duradera. En su lugar, forja un nuevo y solemne propósito para Sir Alice, uno que va a definir el resto de su vida. Braltar es derrotado, pero no destruido. Consigue escapar, pero deja tras de sí una promesa escalofriante. La guerra no ha terminado. Esto solo ha sido la primera batalla. La amenaza ahora tiene un nombre y una cara. Y muy pronto llega la prueba de que las palabras de Braltar no eran una amenaza vacía. En un muro de la aldea, pintado en la noche, aparece el símbolo del culto. La oscuridad ya no es una tormenta lejana en el horizonte. Ya está aquí, está en su hogar, observando desde las sombras. Y este es el momento culminante de su arco de transformación. Sir Alice mira la marca del culto y luego su propia marca en la espalda, y ya no la ve como una maldición, sino como una herramienta. Acepta su naturaleza dual no como un conflicto, sino como su mayor fortaleza, y hace un juramento. Usará todo lo que es, la tormenta y la calma, para ser la espada que proteja su mundo. Sir Alice ha ganado la batalla, ha encontrado su propósito, pero la guerra no ha hecho más que empezar.
Ha aceptado la totalidad de su poder. Pero la pregunta final sigue en el aire. ¿Cuál es el verdadero precio de empuñar una espada que está forjada a la vez en la luz y en la más profunda oscuridad?